Vamos ahora a los campos eólicos en La Guajira, en Colombia. ¿Por qué? ¿Por qué hay preocupación? Preocupación porque, Paola, advierten desde los gremios de la energía que eso que nos están mostrando en los últimos días, sobre todo desde el gobierno pasado, toca decirlo, de esas gigantescas aspas que están ya generando energía en el norte de Colombia, todavía no es tan cierto, ¿no? Pues sí y no. A ver, ¿cómo es el rollo, Paola? Porque es que sí, mire, pero no. Sí, pero no, porque, bueno, usted está hablando, Juan Pablo, de los proyectos de generación de energía eólica en La Guajira, estos campos gigantes que hay con molinos de viento que son espectaculares y que, por supuesto, están mandando la parada en este momento frente a lo que es la transición energética, y usted muy bien lo recordaba, esto no es ahora con este gobierno, sino que viene desde la administración anterior, cuando se empezó a generar energía a través de este tipo de fuentes. Pues hoy hay una advertencia bastante preocupante por parte de los gremios de este sector por el tema de los problemas que se están generando allá, tanto en los campos que ya están construidos para poderlos interconectar, poder sacar la energía de ahí, llevarla a otros lugares del país, como en los proyectos que se están pensando hacer también, porque si el gobierno, este gobierno, pues está impulsando ese acelerador para la transición energética, pues todo esto tiene que estar funcionando en el menor tiempo posible. Pero ¿qué es lo que pasa? Que las comunidades allí, los dueños de los predios o quienes están ocupándolos, pues no dejan, las comunidades se están oponiendo, ya incluso con bloqueos y con otro tipo de manifestaciones, y por eso hay preocupación. Tanta es la preocupación que incluso se habla en este comunicado que quiero que veamos ya mismo en nuestra pantalla, que es el que envían todos los gremios del sector energético en Colombia a Colgen, a Socodis, Andesco, la ANDI, ANDEC y otros más, pues de una posibilidad de desabastecimiento de energía eléctrica en el año 2027. Mira, ahí en el punto 3, si lo agrandamos por favor, dice: su suspensión o atraso, esto refiriéndose por supuesto a los proyectos, puede resultar en riesgos de desabastecimiento de energía eléctrica en el año 2027, pues implica un desbalance en la matriz de generación eléctrica por la no entrada en operación oportuna de proyectos que representan el 12% de la capacidad disponible que se prevé para ese año. Es decir, en ese momento, en ese año, estos proyectos representarían el 12% de la capacidad. Gravísimo, y si miramos, Paola. Así es, y si miramos pues en la parte de arriba del comunicado, lo que dicen es justamente que los eventos sociales, bloqueos y demás que vienen ocurriendo últimamente en esa región, en La Guajira, están retrasando considerablemente los cronogramas de construcción y desarrollo de estos proyectos. Ha respondido el presidente Gustavo Petro en este trino que también ya vamos a ver a continuación, frente a esa advertencia que hacen los gremios el año pasado, como estaba previsto, por pura incompetencia gubernamental. A partir de mi gobierno aceleramos los trámites para construir las líneas de conexión con La Guajira. Y pues para saber si eso es así o cómo está en este momento el panorama frente a estos proyectos tan importantes para la transición energética, está con nosotros Alejandro Castañeda, el director ejecutivo de ANDEC. Doctor Castañeda, gracias por estar aquí. Y bueno, cuéntenos qué podemos decir frente a esta situación, cuál es el problema, y más detalles de lo que está pasando, por favor. Buenas tardes, Paola, Juan Pablo. Un saludo para ustedes y las personas que nos escuchan. Pues mire, sí, hay una preocupación, como usted bien lo mencionaba, frente a estos proyectos de generación de energía eléctrica y en general frente a la ejecución de proyectos también de transmisión, que son los que permiten conectar esos proyectos de generación con los usuarios del país. ¿En qué sentido? Digamos que en La Guajira hay dos líneas de conexión importantes que son la colectora y Cuestecitas, del cual estos 2.500 megavatios se van a poder conectar. Lo más complejo que se ha presentado y lo que está en el comunicado es que la realización de las consultas previas, las consultas que se hacen con las comunidades, está tardando demasiado tiempo. Le voy a citar un ejemplo que es el caso, por ejemplo, de Colectora, de donde se van a conectar más o menos unos 1.100 megavatios de estos 2.500. Se han realizado 220 consultas con diferentes comunidades a lo largo de esa línea de interconexión que realiza el Grupo Energía de Bogotá,
y aún faltan por realizarse 13 adicionales. 13 consultas previas están pendientes todavía. Solo hasta cuando se termine toda la fase de consultas es cuando se puede emitir o se produce el acto con el cual ya te dan una licencia ambiental para poder iniciar la construcción. Este proyecto estaba pensado que iba a iniciar ya en su funcionamiento en el año 2022-2023. Y hoy en día ya estamos hablando, que lo decía el presidente del Grupo Energía de Bogotá ayer en un foro con la Contraloría, que están pensando hacia el año 25-26, si bien les va. Porque obviamente, como les digo, tienen que terminar esta fase para poder iniciar la construcción de la misma. La otra línea que es Cuestecitas-Copey, de allí se van a conectar más o menos unos 700 megavatios. Esa va mejor, esa va andando relativamente bien y lo que esperamos es que entre en funcionamiento hacia finales de este año, principios del próximo. Y ahí se conectarían más o menos unos 700 megavatios. Entonces, estamos teniendo una problemática compleja en el sector eléctrico porque estamos viendo que incluso con estos proyectos y con los que están realizándose a la par hoy en día, podemos tener un posible desabastecimiento de energía hacia el año 2026-2027. Y por eso mismo, el llamado que se le ha hecho al gobierno nacional, desde parte del gremio nuestro, lo hemos venido diciendo desde hace más o menos 2 años, tenemos que hacer una nueva subasta de expansión de cargo por confiabilidad que permita agregar nuevos megavatios al sistema y no estar sufriendo hacia 2025, 26 o 27 con posibles desabastecimientos de energía si no tenemos esa capacidad para poderle cumplir a los usuarios del país. Digamos que la buena noticia allí es que el gobierno... Sí, perdona. No, es que le quiero preguntar específicamente por lo que ustedes advierten aquí en el comunicado. Bueno, usted ya mencionaba algo, pero darnos más detalles de lo que está pasando en esos proyectos de La Guajira específicamente, en cuáles, de cuánto terreno estamos hablando, quiénes son los que se están oponiendo y por qué, qué es lo que están pidiendo esas comunidades. No, pues, lo que te digo, es el tema básicamente de tratar de ver, de tratar de encontrar en un proyecto de generación la solución a los problemas sociales de una comunidad. Y creo que ahí es donde nos están revolviendo las cosas. Entonces, claro, pues obviamente La Guajira es un territorio complejo desde el punto de vista de necesidades básicas insatisfechas, acueducto, alcantarillado, la misma energía pues, que ellos consumen. Pero entonces las comunidades se están aprovechando, digamos, de esa situación que tienen hoy en día a través de esa consulta, las consultas que son obligatorias para poder ejecutar los proyectos, para demorarlos y obviamente presionar y buscar soluciones a estas necesidades que tienen de tiempo atrás. Entonces ahí por eso también lo que se dice es, oiga, gobierno, es que no solamente que la empresa llegue, es que también el Estado tiene que llegar, el gobierno tiene que llegar completo a buscar soluciones estructurales a estas necesidades. Entonces, ¿qué pasa? Como te decía, uno es las consultas previas, dos es que también las comunidades sistemáticamente están bloqueando el acceso, por ejemplo, de equipos, de personal, de maquinaria, etcétera, etcétera. Y obviamente, pues allí en este territorio la policía pues no actúa, digamos, con la celeridad que uno esperaría y pues obviamente comienzan a retrasarse también la ejecución de los proyectos de generación. Entonces, yo diría que son dos componentes. Uno, el tema de consultas y el otro es la situación de seguridad también que se menciona allí en el comunicado, porque en algunas ocasiones han habido retención por parte de la comunidad de algunos funcionarios de las empresas. Entonces, como te digo, es una situación complicada. Aquí lo que hemos tenido también es la apertura por parte del gobierno a buscarle soluciones, hay mesas de trabajo, pero yo creo que lo que falta es eso, es una mayor coordinación para lograr destrabar estos proyectos y poderlos tener en operación. Venga, Alejandro, porque sí se me viene a la cabeza una pregunta, es ¿hace cuánto están dándose estos retrasos? Mejor dicho, ¿hace cuánto debería estar esto ya funcionando de manera óptima y por ende, desde cuándo, ya sean los bloqueos de las comunidades, ya sean los problemas de seguridad, ya sean los inconvenientes, bueno, los que sean, están dando como resultado esto que ahora se convierte en una alerta para el país entero? Aclarar una cosa y es que estos proyectos tenían que haber entrado en operación y entregar esa energía al sistema desde el año pasado, desde finales del año pasado y durante este año. Porque ese fue el compromiso que tuvieron las empresas a la luz del cargo por confiabilidad en la subasta del año 2019.
Por ejemplo, la conexión, la colectora que estábamos hablando, era un proyecto que se entregó y se adjudicó en el año 2016 y tenía que haber entrado en operación en el 22. Y por todas estas razones, ya se está hablando que ese proyecto puede estar entrando en el año 25-26, ¿correcto? Uy, pero un segundo, perdóneme. Es un retraso gigantesco. Gigantesco. Pero entonces, perdóneme, porque ahí sí, el presidente Petro, a la hora de poner este trino, que pongamos otra vez el trino del presidente Petro, en donde agradece la advertencia que ustedes están haciendo desde el sector energético, pues sí sería una evidencia de algo que no nos dijeron al cierre del gobierno pasado. Pongamos el trino, por favor. Pongamos otra vez el trino del presidente Petro para que lo podamos leer y así comentarlo con Alejandro Castañeda. A ver, Paola, dígame las cifras. Mire, la exministra María Fernanda Suárez hablaba cuando se terminó el gobierno de estar entregando o dejar entregados 3.000 voltios de generación de energía renovable, a partir de fuentes renovables. Pero si usted se pone a mirar, de esos 3.000, hoy en día solo se están generando 270. Claro. Eso es lo que dice la UCME, que es menos del 1%. Pero venga, Alejandro, le damos el trino del presidente. Mire, dice, gracias por la advertencia. De hecho, 2 gigas de energía dejaron de entrar el año pasado, como estaba previsto por pura incompetencia gubernamental. Ahí entonces no le falta la razón al presidente. Efectivamente, hubo una incompetencia que hizo que es que yo quedo escandalizado hasta el 2025 esperar algo que tenía que entrar a funcionar el año pasado. Juan Pablo, le voy a dar 2 datos más. En el 2021 tenían que haber entrado 1.800 megavatios renovables y entraron 180. Y el año pasado tenían que haber entrado los otros eólicos, que son casi 2.500, y no entró sino 250 megas solares, no eólicas. ¿Sí me entiende? Entonces, sí hay un problema, y ese es un problema que se viene anunciando desde hace mucho rato, y se lo va a poner con unas cifras muy coloquiales, y es, mire que la licencia de esa línea de colectora tenía inicialmente una consulta con comunidades que más o menos eran unas 110 comunidades. Ayer el presidente del Grupo Energía Bogotá decía, ya llevamos 220 comunidades consultadas y nos faltan 13 más. Y siguen apareciendo, y cada vez me dicen, mire, es que falta esta comunidad, falta otra comunidad, falta otra comunidad. Como le digo, eso es un elemento. El COVID también fue un elemento y retrasó también los proyectos. Los temas de seguridad, como le digo, bloqueos también están retrasando los proyectos. Pero la situación es muy compleja. Hoy en día en el país, cualquier proyecto que sea lineal, es decir, que vaya de un punto A a un punto B, como una línea de transmisión, un gasoducto, una vía, la complejidad de ejecución es muy grande, por lo que le digo, porque uno sabe cuándo arranca, pero no cuándo va a terminar la obra. Es que también lo decía en la entrevista que les presentamos hace un par de días aquí, Juan Pablo, el director de la UCME. En este momento no se está generando más del 1% de energía con esas fuentes, a partir de las fuentes renovables, eólicas o solares. La mayoría son solares porque pues lo de los paneles es sencillo, funciona fácil, se importan y se ponen en diferentes regiones del país, pero lo del tema de la interconexión con estos campos eólicos es lo que tiene verdaderamente un problema. Pero yo quiero preguntarle, doctor Castañeda, si así como dice el presidente, usted también considera, los gremios también consideran que es incompetencia gubernamental, y si es así, ¿qué fue lo que no hizo y lo que tiene que hacer urgente, lo que no hizo el gobierno anterior y lo que tiene que hacer urgente este gobierno para que esto arranque? Mire, Paula, yo iría desde lo macro hasta lo micro. ¿Qué es lo macro? En el tema, por ejemplo, de consultas previas, desde hace ya unos 8 o 9 años, creo yo, los gremios del sector eléctrico, más el sector de infraestructura, más el sector de gas, le propusieron al gobierno Santos en su momento, oiga, organicemos el tema de la consulta previa, organicémoslo a través de una ley, porque incluso las mismas cortes le han dicho al gobierno, mire, eso es un tema que tiene que ser reglamentado por una ley en el Congreso. Obviamente con apego digamos, a los convenios internacionales y a la discusión que se ha venido dando aquí en el país sobre el tema. Llevamos 8, 9 años en esta discusión y nunca se ha presentado por parte del gobierno ese proyecto de ley, porque ese proyecto de ley necesita una consulta previa para poderse presentar al Congreso y nunca se ha, digamos, que dispuesto los recursos para hacerlo. Entonces, yo arrancaría desde lo macro, ¿qué es esto? ¿Qué es lo micro? Pues ya es el día a día. Es que el gobierno, y como le digo, puede ser el gobierno anterior, pues digamos que
destrabar esos puntos y esas discusiones con comunidades y esos bloqueos tarda mucho tiempo, tarda demasiado tiempo. Entonces todo comienza a trazarse y todo es una cadena y al final del día terminamos con estos retrasos, como decía Juan Pablo, pues que son ilógicos. Uno pensar que un proyecto que tenía planeado para hacerse en 6 años y puede estar entrando el año 9 al año 10 si bien nos va, pues esto no pinta bien. Óigame, no huele bien, sí, como nuestro numeral de hoy, numeral no huele bien. Óigame, yo quiero que hablemos de otros proyectos, porque entonces uno podría decir, tal vez estos de La Guajira no van a arrancar, pero entonces tenemos otros en la mira que nos ayudarían a compensar de aquí a 2027 esta situación que tenemos, que pues será de desabastecimiento, sin duda. ¿Existen o no existen? De pronto con la subasta que ya anunció el gobierno que podría darse, ¿nos ayudarían a compensar esto? ¿O no hay forma de que algo dentro del escenario de la generación de energía nos permita compensar estos faltantes que difícilmente van a cumplir? No, Juan Pablo, yo creo que sí hay. Es decir, cuando uno se para hoy y mira hacia el año 24-25, con la energía que tenemos, más los proyectos que están entrando, que no son eólicos ni solares, sino que son térmicos, la mayoría de ellos, y algunos hidráulicos, más o menos unos 800 megas térmicos y unos 250 megas hidráulicos. Con eso estamos ok hasta el año 25-26. Tenemos la energía suficiente para que los usuarios del país la puedan usar y no tengamos digamos que no tengamos desabastecimiento. ¿Dónde se vuelve crítico el tema? Hacia el año 26 y 27. Por eso el gobierno en buena hora, hace un mes, abrió una subasta nueva, que si esa subasta llega a buen término, estaríamos hablando que en agosto tendríamos ya un cierre de subasta para comenzar todo este proceso, licenciamiento, cierre financiero, ejecución de los proyectos, y hacia el año 26-27 podamos contar con esa energía. ¿Qué tiene de incentivo esa subasta nueva? Que en la medida en que los proyectos sean capaces de entrar antes, comienzan a remunerarle digamos que como a pagarle un adicional por esa entrada temprana del proyecto. Entonces yo creo que estamos justos y estamos a tiempo de solucionar el tema y eso fue uno de los primeros temas que le tocamos a este gobierno en el mes de agosto pasado. La necesidad de sacar esa subasta lo más pronto posible para poder solucionar un tema hacia mediano plazo y largo plazo. Óyeme, le tengo otra pregunta a Alejandro Castañeda, no sé hasta dónde ustedes desde el gremio de la generación de energía han pensado en esto, que sé que por ejemplo es un pendiente para Bogotá, y es el aprovechamiento de basuras para generar energía. Eso se hace en muchos lugares del mundo. Aquí en Colombia, hasta donde tengo entendido, no, ¿o sí? Yo entiendo, Juan Pablo, que digamos que en algunos centros de recolección de basura y botaderos se produce biogás, se produce un gas que sale de esos campos y con eso se genera, pero se genera muy poquito, se genera como para el consumo propio de esos mismos basureros. Entonces, ahí hay diferentes alternativas, digamos que Colombia, y ayer, digamos, en esa discusión, en ese foro de la Contraloría, se hablaba de, mire, es que yo creo que no es solamente la energía eólica y solar, que son un componente importante, sino que tenemos que apostarle a muchas cosas, a la geotermia, tenemos que apostarle al hidrógeno, tenemos que apostarle a una cantidad de tecnologías que se están comenzando a desarrollar y que nos van a dar una mano en esta transición energética hacia adelante. Entonces, usted dice, está ese tema allí, pero hay muchas tecnologías adicionales que nos pueden dar una mano en lograr esa transición y buscarle salida a problemas como el problema de las basuras y otras fuentes, digamos, que te pueden dar una mano desde el punto de vista de generación más localizada, que también es otro problema. Por ejemplo, el caso de Bogotá, yo necesito mucha energía en un punto muy concentrado y me toca traer grandes líneas para poder llegar a Bogotá. Entonces, ese tipo de generación distribuida y generación, que se llama de esa manera, generación distribuida y localizada en las ciudades, también puede ser eficiente con alternativas como la que usted menciona. Castañeda, finalmente yo quiero preguntarle, a propósito de que estamos aquí hablando con usted, que representa a las generadoras, ¿cómo recibieron este mensaje y la política que se incluyó dentro del Plan Nacional de Desarrollo de democratizar la energía, crear estas comunidades energéticas para que pues casi que todos podamos generar nuestra propia energía y que no dependa solamente esto de 6 empresas, como lo dijo también en su momento el presidente Gustavo Petro? Mire, Paula, yo creo que hay varias cosas ahí. La primera, no es que sean solamente 6 empresas las que generan energía en el país, son más o menos 40 empresas las que producen energía en Colombia.
Que 6 son las más grandes, sí, eso sí estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que en el tema de comunidades energéticas, lo dijimos recientemente, estamos totalmente de acuerdo. ¿En qué sentido? A los usuarios del país, los usuarios del sector de energía eléctrica, hay que empoderarlos, hay que darles salidas. Esto no es un tema nuevo a nivel mundial. En Estados Unidos, California es un ejemplo de ello. En Europa se arrancó con el tema de las comunidades energéticas en Portugal y luego migró hacia España. Y es básicamente eso, es darle a la gente la posibilidad de poder tener una alternativa desde el punto de vista de ingreso, generando su propia energía con paneles solares, y en el momento en que pues, no haya sol, puedas tomar energía del sistema y dar esa solución que requieres desde el punto de vista de consumo. Entonces, eso lo entendemos de esa manera. Entendemos la democratización como darle al usuario la posibilidad de poder tener distintas alternativas. Incluso ya digamos que ese tipo de comunidades energéticas, algunas empresas lo han venido haciendo, más o menos unas 2 o 3 empresas nuestras han hecho pilotos de comunidades en los cuales no solamente es llegar con un panel solar y entregárselo a la gente y decir, mire, genere su propia energía, porque la gente va a decir, pues ¿para qué necesito energía? No solamente para ver televisión, sino además acompañar esto con un proceso productivo que le permita a la gente también hacer un buen uso de la energía, tener un ingreso distinto al que tiene hoy en día y, como le digo, consolidar un tema hacia adelante de mejora en las condiciones de vida de esas comunidades. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Alejandro. Ay, Paola, pero ¿y qué hacemos? No, es que yo quedo ligeramente inquieto. ¿Y preocupado? No, a ver, de una escala de 1 a 10, Alejandro Castañeda como director ejecutivo de ANDEC, ¿qué tan preocupado está usted? No, yo creo que como le decía Juan Pablo, yo le diría del 1 a 10 el 5, porque todavía tenemos tiempo de corregir el camino. No, entonces listo, entonces ya no, voy a almorzar en paz. Por lo que tenemos tiempo de corregir, es decir, el mensaje de urgencia existe, yo no estoy diciendo que no, pero creo que si se hace la subasta y se logra vincular nueva capacidad de generación, vamos a estar ok desde el punto de vista de energía para los años 26 y 27. Si no nos sale bien el tema, si no somos capaces de calmar un poquito las aguas y mermarle al tema del Twitter, yo creo que nos podemos enredar, pero como digo, creo que estamos justo a tiempo de poder buscar una solución para tener esa energía hacia los años 26-27. Que esa energía que tiene el presidente para estar trinando, más bien la concentre en sacar adelante. No, y es que hay un tema, Paola, es que yo no sé si usted se acuerda, es que no sé, 2018 tal vez o 2019, que hubo, no, antes tal vez, esto tuvo que ser en gobierno Santos, que se hizo, 2015, que se hizo una campaña de ahorro de energía porque precisamente había un temor por un fenómeno del Niño que estaba allí amenazante, pero también que las generadoras no iban a dar suficiente capacidad y por ende el gobierno arrancó a decir, bájenle al consumo. ¿Se acuerda? Al finales del gobierno Santos. Sí, 2018 tal vez. 2018 al principio. Sí, ¿se acuerda que lo habíamos comentado que en las oficinas, en los edificios claro, públicos apagaron todas las luces, o bueno, las apagaban temprano? Era un tema bastante preocupante y se logró salir adelante, seguramente aquí también, pero sí es importante tener en cuenta estas advertencias que se hacen desde los gremios y también los gremios pues que ya recibieron el mensaje por parte del presidente que les está agradeciendo por estar pendientes y por pues empezar entre todos a trabajar para acelerar esos trámites que necesitan estos proyectos en La Guajira. Muchas gracias al director ejecutivo de ANDEC. Gracias, Paola, usted por traernos este tema que es importantísimo. Ya sabe, Camila. Ya sabe. Hay muchas cosas que se anuncian y no se cumplen. Mire lo que pasó con la Hacienda Támesis, por ejemplo. Sí, pero ojo, porque es que lo de la Hacienda Támesis es de este gobierno. Bueno, lo de esto de los campos eólicos es del gobierno pasado. Es que uno queda sorprendido cuando le dicen que en 2019 debería haber empezado ya a quedar esto para que en 2022 arrancase a full. Y ahora nos lo están proyectando para el 2025, 2027. Es que eso ya es escandaloso, casi 10 años. Por favor. Sí, pero sí son como los anuncios que hacen los presidentes, quizás pues con buena intención claramente, pero bueno, no se sabe qué va a pasar en el camino. Claro, pero es que usted cuando estaba en el colegio, Camila, usted no llegaba a la casa a decirle a su mamá, mamá, pasé el examen, sin que le hubieran entregado el resultado del examen. Bueno, sí. El gobierno pasado se dijo, pasé el examen, aquí estoy, tengo las energías eólicas ya funcionando, y ahora vemos, y en realidad
la cosa no es como nos la pintaron así. Y es muy grave, porque es que lo tengo tanto en la cabeza cuando la exministra decía, dejamos, y el mismo presidente Duque, dejamos 3.000 megavatios de energía generándose en el país por todos los proyectos que pues no. entregamos, y mire, no hay ni 200, no hay ni 300, 270 según la UCME, y esto es menos del 1%, porque no han podido entrar a operar. Ahí están, sí, pero ¿y la operación, qué es lo que necesita el país? Y se supone que a finales de este año vamos a llegar a solamente incrementar en un 100% lo que hoy tenemos, o sea, llegar a un 2%, eso no es nada, Juan Pablo.